El tema que traigo hoy, habla sobre la Iglesia de Jesucristo, que somos una familia, y de ahí nace nuestra familia. Pero, bueno, y sucedió esto hoy, de que habláramos de todo eso, y eso es bueno. Quiere decir que sí venía bien enrumbado yo con la dirección de mi Señor, que tenía otro tema y de pronto yo dije, no, me metí todos estos días ahí a pedirle al Señor y Él me guió a este. Lo que pasa es que hoy vamos a terminar una parte y tal vez el próximo mes ya haga la segunda parte, porque sí es más con lo que se habló de la familia. Es que somos familia en la iglesia. Y todas esas dificultades las hay en la iglesia y las hay en las casas. Pero de todo Dios nos va a sacar adelante. Amén. Bueno. Un día leí algo que dice, la palabra de Dios no necesita que se le ore. A veces dice, voy a orar para que la palabra llegue. No, la palabra va a llegar. La palabra no necesita que se le ore, porque la palabra nació en el corazón de Dios. Y no importa quién lo diga, únicamente saber que está en condición espiritual de poder proclamar la palabra de Dios. Pero no es la palabra por la que debemos orar, sino que debemos orar por la palabra por la persona que va a recibir esa palabra, para que sea como una tierra fértil para que reciba esa palabra, la siembre en su corazón, en su espíritu, y empiece a producir, como dice la palabra de Dios. La palabra proviene de Dios, nació en Dios, nadie la ha vencido, permanecerá por siempre. Entonces ella ya tiene el poder que es directamente de Dios. Y me gustó mucho y lo escribí aquí en mi Biblia y porque quería compartirlo. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Son palabras que yo he leído todo esto muchas veces, pero ahora Dios me dio un mensaje diferente. Pablo, sabemos toda la historia de Pablo, cómo persiguió a la iglesia, a los creyentes, a todos, y era perseguidor de Dios. Y Pablo, lo que él escribe, todo es porque lo recibió de Dios. Entonces, para mí, lo que Pablo escribe y cualquiera de los escritores de la Biblia es porque Dios se lo puso a ellos para aquel tiempo y que está haciendo efecto en este tiempo actual. Dice Pablo en el primer versículo de Efesios, en el primer capítulo, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, ustedes y yo. Somos santos y fieles. Ese es el concepto que Dios tiene de ustedes y de nosotros, que somos santos y fieles. Es una reputación que nos da Dios a nosotros, a sus hijos, a los que hemos conocido al Señor, lo conocemos y seguimos fieles con el Señor. Somos santos y fieles. Es una reputación demasiadamente especial que no todos la pueden aplicar. No todos la pueden aplicar. Fieles en Cristo Jesús. Es muy honroso para usted que le digan. Eso es como cuando dicen, ahí va el doctor fulano que hizo la operación mía y me iba a morir y no me morí. Aunque no le reconozcan a Dios, pero le están reconociendo a alguien. Pero Dios nos reconoce a nosotros, a sus hijos. Porque aquí no dependemos de nada más sino de ser hijos de Dios. No importa lo que seamos, no importa lo que hacemos, no importa dónde vivimos, no importa nada. Porque para Dios Él no hace distinción de nada. Los humanos sí hemos hecho siempre distinción. Es que es fulano de tal. Es que es él esto, el otro. Pero no, para Dios no. Para Dios nosotros somos fieles.
Y es que ser fieles no es cualquiera que lo puede usar. No es cualquiera, porque es algo muy especial. Para ser fieles hay que obedecer a Dios, amar a Dios y cumplir todo lo que Él nos ha puesto en la vida, las disciplinas, en los procesos que hemos pasado, superarlos y seguir adelante luchando y perseverando. Eso lo alcanzamos, eso lo alcanzaron primeramente los creyentes en Éfeso. Y Pablo estaba motivando a la iglesia para que siguieran perseverando, para que siguieran luchando, para que se mantuvieran así fieles y santos en Cristo Jesús. Ese era el mensaje. Y este es un mensaje especial para la iglesia de Jesucristo en todo el universo en estos días. Porque cómo está decayendo la fe en la iglesia. Cómo se están apartando muchas personas de las congregaciones. Cómo se están separando y olvidando de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y entonces por eso nos sirve a nosotros en esta actualidad. Y por eso yo recibo esta palabra. Y ustedes, si la reciben y la creen, voy a ver si es cierto. Ustedes son fieles en Cristo Jesús. Bueno, ya se oyeron. Es que a mí cuando me dicen, es que usted hizo tal cosa muy bonito, yo digo, amén, y yo, gracias a Dios y alabo a Dios. Pero bueno, ya oí. Así empieza a hablarnos Pablo en este libro de Efesios. Yo sé que es para los efesios, pero yo me concentro que es para nosotros, para mí, para mi casa, para mis hermanos de esta iglesia, para mis hermanos cristianos en todo el mundo. Y entonces después él en el 2 le dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo bendice Pablo a Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo bendice? Dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Lo creyeron? Amén. Es que van a haber varias cosas lindas que dicen de nosotros. O sea, aquí me está diciendo que además de fieles, santos y fieles en Cristo, Él nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición espirituales en Cristo Jesús. ¿No se siente bendecido? Amén, amén y amén, porque somos eso. Eso somos, a veces no lo notamos. Dios ha hecho tantos cambios en nuestras vidas que a veces no lo notamos y no nos sentimos bendecidos. No sé, a veces yo muchas veces me sentí mal agradecido, más bien, en lugar de bendecido, hasta que entendí el amor de Dios hacia mi vida. Solo saber de dónde me sacó, de dónde, del foso ese que dice el Salmo 40, cómo limpió mis pies y todo mi cuerpo de la podredumbre que yo traía. Entonces yo soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso es un lujo. Eso es un lujo que no se compra con dinero, que no se, como dice nuestra hermana Anabel, que no se paga con ninguna cromática. Dice, ni con Mastercard, ni con nada. Eso se paga solo por fe, acercándonos a Dios, porque es de gracia. Dios guarde. Bueno, gracias a Dios que Él no cobra por la salvación, ni por nada de lo que nos ha dado. Porque si no, entonces sí diríamos, es que yo pude. Porque imagínense cuánto costo puede tener la salvación que hemos obtenido nosotros. Por solo ver la forma en que Jesucristo se entregó. En que Él se entregó para morir en esa cruz donde éramos nosotros los que teníamos que estar. Y qué mayor bendición que es. Por eso este tema se llama bendiciones espirituales y especiales. Porque son muy especiales cada cosa con que nos trata el Señor aquí
es muy especial. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió. Y nos escogió con un propósito, para que fuéramos santos y sin mancha. Y para lograr eso, primero, no vamos a ser totalmente santos en este mundo, pero vamos a alcanzar la santidad, y eso lo vamos a lograr si perseveramos en el camino del Señor. Y eso nos dice el Señor. Él nos escogió a nosotros. Eso es como cuando va uno a la feria y ve unas mangas bien sabrosas, unos jocotes de esos tronadores y de los maduros bien ricos. ¿Cuál escoge uno? Uno no coge así a lo loco. Uno escoge que estén bien, que estén bonitos. Así nos escogió el Señor, porque para Él somos hermosos, somos bellísimos, somos lindos, las mujeres lindas, bellísimas. Así nos ve el Señor. Él nos escogió porque tenía ese propósito en nosotros. Y el Señor, para ser santos y sin mancha, Él nos va a perfeccionar. Nosotros alcanzamos esa perfección hasta el día que lleguemos a la presencia del Señor. Dios es así de bueno. Dios es así de bueno. Quiero decirles también del versículo anterior, que los beneficios que obtenemos en esas bendiciones son la salvación, sí dije algo, pero no solo eso. Dios nos adoptó. Dios nos adoptó a través de Jesucristo. Él nos hizo a nosotros hijos de Él. Nos dio un nombre, una identificación. Nosotros somos, como decimos en el grupo de los lunes, nosotros somos Isa. Tenemos identidad, tenemos seguridad y tenemos aceptación. ¿Por qué tenemos identidad? Porque somos hijos de Dios. Jesús pagó el precio. Dios nos adoptó como sus hijos. Estamos inscritos en el libro de la vida, inscritos y escritos. Están nuestros nombres ahí en el libro de la vida. Porque Dios nos adoptó como hijos. Y fue en el mismo momento que nos humillamos y aceptamos el perdón de Jesucristo y aceptamos su salvación y lo aceptamos a Él como Señor. Porque no podemos ser salvos si Él no gobierna nuestras vidas. Estamos mal, estaríamos mal. Y Él nos adoptó. Imagínense que hubiera hecho el trámite que hacen los juzgados aquí para las adopciones. Ahí estuviéramos, más de uno no hubiera podido salvarse. Jamás, pero esa es la misericordia de Dios, la bondad de Dios, lo que decía es la canción que estábamos cantando ahora, la bondad de Dios, que nadie se explica. Nadie se explica todo eso, la misericordia de Dios, que la vemos por el estado en que nos sacó Dios de donde estábamos. Y es que por menos pecador, no, todos somos pecadores igual, pero porque mi pecado fue menos que el de otra persona, es el mismo pecado para Dios. Llegamos sucios, porque el pecado en sí trae suciedad y trae muerte. Además de que nos adoptó, nos perdonó. Pero nos enseña también a nosotros que así como Él nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Y a veces nos encerramos y no queremos perdonar. Y esa raíz se va haciendo y para allá y para acá y va enraizando todo. Y cuesta sacarlo. Cuesta sacarlo. Y si no perdonamos a los que nos ofendieron, nosotros no estamos disfrutando del perdón de Dios. No lo estamos disfrutando. Porque Dios quiere. Y la oración que la aprendimos desde niños, el Padre Nuestro, ahí lo dice. Ahí lo dice. Perdona mis pecados como yo perdono. Perdona, ya se me fue.
Así es, eso es. Nos estamos comprometiendo con el Señor, pidiéndole perdón, pero que nosotros vamos a perdonar a los que nos ofenden. Y sea lo que sea. No es solo al que no me saludó en la iglesia, no es solo al que me vio en la calle y yo no lo vi y no lo pude saludar, entonces se ofendió. No, si se ofendí, voy y le pido perdón. Si fue porque hizo otro daño muy grave, también hay que pedir perdón, porque si no, no estamos en el Señor, si no, no somos santos y fieles al Señor y a su palabra. Es un perdón recíproco. Nos da visión, porque cuando llegamos al Señor éramos ciegos espiritualmente. No veíamos todas las situaciones que habíamos hecho daño, todo lo que el daño que habíamos causado, todo el daño a la familia, todo el daño a los compañeros de trabajo, al de la pulpería, donde había relación, había daño. Entonces nos dio esa visión, nos abrió el panorama y nos enseñó que yo tenía que ir a pedir perdón a esas personas. Y nos abrió la visión de ver el futuro. Cuando nos dice la palabra, puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe, sin quitarlos de ahí. Y que tenemos que seguir manteniendo los ojos puestos en el Señor, en la palabra de Dios, en todo, para llegar a nuestro futuro, que es la vida eterna. Dice, nos dio dones del Espíritu Santo. ¿Quién no tiene dones del Espíritu Santo? Todos tenemos algo. Y vamos a tener más. Bueno, son 9 los dones que habla la palabra, pero si nos ejercitamos en eso, vamos a lograrlos. Y Dios le va a dar, tal vez lo va a guiar hacia uno esencial para que usted pueda servir en esa área de sabiduría, de sanidad, de ciencia. Muchos, son 9, no son muchos, son 9. Pero es posible aprenderlos, es posible. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es las bendiciones que Él nos dio. Y por eso el título de este mensaje. Y me atrasé un poco porque empecé mal el de nos escogió en el Señor. Por eso yo todo lo apunto. No todo digamos, cuando me olvido, entonces no lo he dicho. Tiene que quedar claro. Porque si ahora me para alguno y me dice, pero es que usted dijo algo que no está en la Biblia, entonces yo tengo que enseñarle que la Biblia me dijo eso. Porque así es. Nosotros tenemos que, lo que aquí le enseñamos, tenemos que irlo a repasar a la casa. Como aquel pueblo que se describe en los Hechos, los cretenses, los de Creta, berenses son los de Berea. Ese pueblo, ellos iban después de recibir palabra en el templo, ellos iban a la casa a repasar las escrituras. Y así es como se aprende. Y ahí vamos desarrollando un poco. Lo que pasa es que ya yo a la edad mía muchos versículos no me los recuerdo. Entonces, sí recuerdo el texto, pero no el número. Pero ahí yo sé que ustedes siempre me ayudan ahí cuando me pasa esas lagunillas así. Porque entonces estábamos en que nos escogió. Y a mí me escogió. A ustedes los escogió. Ustedes no llegaron tan feos ni malolientes como yo. Pero los escogió. Igual a mí. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito en nuestras vidas y teníamos que hacerlo. Nosotros no somos salvos porque lo merecemos, antes lo dije. No es por eso, es por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, es por la gracia recibida gratuitamente de Dios, que Él hizo un plan especial para adoptarnos como sus hijos, para perdonarnos y para que obtuviéramos la salvación. Es algo especial, es algo que Él lo va a cumplir de alguna manera, pero Él lo va a cumplir como lo está cumpliendo si nosotros se lo permitimos a Él. Todo lo que nosotros somos hoy nació en la mente de Dios. Ahí nació.
No fue que se lo exigieron a él, no, porque a él nadie le exige nada, ni nosotros, sus hijos, le podemos exigir, hágase tu voluntad de esta manera, no lo podemos hacer. Como dice el pastor, no podemos doblarle el brazo al Señor para que haga mi voluntad y no la de él, pero siempre él va a hacer la voluntad mejor para nosotros. Pero eso fue un plan que nació en su corazón, nació en su mente, en su espíritu. Y como nosotros somos a su imagen y semejanza, pero en espíritu, entonces nosotros vamos a percibir eso. Y lo vamos a aplicar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la iglesia, a compartirlo con los hermanos. Todo esto siempre resulta difícil de creerlo o de razonar, pero la palabra de Dios no se razona. La palabra de Dios se acepta como es. La palabra de Dios se cree como es. Porque es por fe. Y yo tengo que aceptarlo. Si uno va a comprar algo a crédito, le ponen a firmar un montón de papeles para que le den 1,000 colones en créditos. Y nunca lee nadie lee esa letrita pequeña. Nadie la lee. Y le pone la firma. Le pone la firma y ya está. Lo cree sin leerlo. Lo cree porque recibió algo a cambio de eso. Nosotros, creyéndole a Dios, creyéndole a su palabra, no tenemos que firmar nada. Él sabe y conoce nuestro corazón y sabe lo que estamos pensando y lo que queremos hacer. Entonces, con solo eso, creer, Él nos va a dar muchas riquezas espirituales y muchas bendiciones como estas que hemos ido viendo hasta ahora y muchas que hay aquí en la palabra. Y no tenemos que firmarle nada. Y no quedamos comprometidos porque Él nos da libre albedrío y nosotros podemos seguir haciendo lo que querramos. Pero si somos del Señor y somos nacidos de nuevo en el Señor y nuevas criaturas, nosotros vamos a hacer lo que a Él le agrada, no lo que me agrade a mí. Por eso es que a veces fallamos. Por eso es que a veces fallamos. A cualquiera le pasa. Como en ese caso que tengo que dar el testimonio. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida y creemos que podemos ayudarle a Dios a hacer las cosas. Por eso nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra. Y por más que creamos que somos doña toda y que ya nadie sabe nada y que ya nadie esto, nadie el otro, a Dios no se le esconde nada. No podemos esconderle nada. Hay gente que para pecar se van a Europa. Oye, pero allá está el Señor. Y aunque no sea hijo de Dios, Dios lo está viendo. Y tienen que darle cuentas a Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que darle doble cuenta. Porque no firmamos nada. Pero sabemos el compromiso espiritual y moral que tenemos con el Señor de serle santo y fiel, como dice el versículo 1. Entonces pero si sabemos la palabra, Él lo dice ahí. Hay un salmo que dice que Él nos mira desde el cielo, nos ve caminar desde allá donde andamos aquí, y que Él está viendo dónde estamos, y Él oye todo. Satanás no lo puede hacer, pero Él sí lo puede hacer, porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor, es omnipotente, omnisapiente, y todo eso que ustedes lo conocen. Él es así, Él es en esa forma, y lo mejor de todo es que Él es amor. Porque en Él nace el amor y por eso Él nos sostiene a nosotros. Él nos escogió en Él. Lo escogió usted porque usted es valioso, es valiosa. A esas madres que hoy se les está celebrando, las escogió para que cuiden su rebañito que tienen en las casas, junto con el pastor de la casa que es el esposo o el compañero, como se le diga. Y pero Dios los va a guiar y los va a dar sabiduría para seguir adelante. ¿Es difícil de entender? Sí, es difícil de entender. Pero Él no quiere que lo entendamos. Él quiere que lo creamos, lo que dice la palabra. Nosotros no podemos
esperar a entender a Dios, porque ya Él nos conoce a nosotros. Y si confiamos en Él, a nosotros nos va a salir todo de la mejor manera y vamos a caminar mejor. ¿Nos equivocamos? Sí, pero se vuelve a inclinar delante del Señor en meditación, en comunión con Él, en armonía. Se le pide perdón y empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo. La palabra dice, 7 veces caerá el justo y de todas el Señor lo levantará. Pero también no podemos atenernos a esas cosas, porque la palabra es muy clara, es muy clara. Ante los ojos de Dios seremos santos e inocentes como un niño, como un recién nacido. Cuando uno va a ver un niño recién nacido, qué lindo que él, lo es lindísimo y todo. Pero, y así nos ve el Señor a nosotros, como un bebé. Así nos ve. Cuando el día que recibimos al Señor, así nos ve. Ni la doña nos ve bonitos así como nos ve el Señor, pero no, así el Señor sí. Y entonces y así tenemos que mantenernos. Ese niño que así vemos bonito cuando nace, si no es bien instruido en la palabra, nadie lo va a seguir viendo bonito. Pero si desde niño aprende la palabra, porque papá y mamá se la enseñaron, los que conocieron la palabra de Dios desde antes de casarse, desde antes de tener familia, todavía mejor, porque ya la palabra les había enseñado. Yo eso lo aprendí hasta después. Pero ha hecho efecto lo que he aprendido. Aunque no lo sembré desde niños, pero ha hecho efecto, porque la palabra se cumple porque se cumple. Yo no tengo que entender nada, yo tengo que creerlo nada más y obedecerla. Obedecerla. Y como padres, estar orando por ellos siempre. Algún día será el que resplandezca el sol totalmente como la luz de la aurora, que dice es un salmo. Lo dice la palabra de Dios. Y ahí está. ¿Qué podemos con todo esto? ¿Qué podemos hacer más que agradecerle a Dios? La manera más especial de agradecerle a Dios es orar todos los días. Todos los días. Todos los días hay que orar. Por lo menos la oración de la mañana y de la noche, si hay mucho que hacer, pero por lo menos esa. Y ahí se va uno acostumbrando y se va metiendo poco a poco. Dice el versículo 5, dice, nos escogió en él, bueno, el 4 es el que dice que nos escogió, pero es continuación el 5 es continuación del 4. Entonces yo digo, nos escogió también en amor, habiéndonos predestinado. O sea que cuando Dios nos escogió, fue por su propio amor, por su propia cualidad de Padre eterno, de amar al Hijo. Así como amó a Jesús, así nos ama a nosotros. Y Él nos predestinó. El Señor a ustedes y a mí nos tiene aquí porque estamos predestinados. De antemano nos dio un destino diferente al destino que tienen las personas que le pertenecen al diablo. Cuando uno dice eso, suena feo, pero así lo dice la palabra. Le dijo a aquellos hermanos, les dijo, ustedes son hijos del diablo. Yo fui hijo del diablo, ya no. Eso se cortó, esa maldición se cortó, gracias a Dios, y Él me hizo libre. Pero tengo que seguir luchando para alcanzar la libertad total. Me gusta esa canción que antes salió, que Él nos hizo libre. Yo la canto con gozo, con ganas, porque Él me liberó. Yo disfruto mi libertad ahora. Y la disfruto porque estoy en Cristo. Y porque propuse en mi corazón, no le prometí. Porque cuando he prometido a Dios otras veces o a las personas, les quedo mal. Pero a Dios no les puedo quedar mal. Entonces yo a Dios le propuse en mi corazón
hacer las cosas que le agradan a Él. Porque de todas maneras Él me da el libre albedrío. Él nos da. Y entonces, pero no puedo atenerme a eso tampoco, de hacer el libre albedrío y después tener que ir a buscarlo allá no, mejor seguimos adelante, no hay que probar nada. Él nos dio un destino y mi seguridad de que la salvación solo proviene de Él y solo Él pudo hacerlo y no lo que nosotros podemos hacer. Nosotros no podemos hacer nada en estas áreas, nada. Y lo que hagamos fuera del Señor, lo hacemos si confiamos en el Señor. Si lo confiamos. Sin ayudas. Sin dudar. Sin creer que aquí no necesito al Señor porque ya eso hace muchos años. Porque eso no es así. Es sin dudar. De todas maneras que cuando Él nos perdonó, nosotros tenemos que olvidar lo que habíamos hecho. Entonces, si le quisimos ayudar al Señor, es que no se había soltado eso. Pero un día lo van a saber. Sigan viniendo. Porque no sé si será el otro domingo o cuándo, ¿verdad? Que me ponga ya el Señor. Puede ser. Dios nos adoptó como sus hijos, está claro, ya lo hemos visto. ¿Cómo? A través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. A través de ese sacrificio nos hizo parte de su familia y nos ha hecho justos con Jesús. Ahí fue donde nos adoptó. Ahí se evitó todos los trámites que en el mundo se necesitan de adopción. Se pagaron ahí, aceptando y confesando a Jesucristo como Señor y como Salvador. Dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice, voy a leer el 16 y el 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Eso es, somos hijos de Dios, somos herederos, coherederos con Cristo. Cristo es el heredero principal, el Hijo de Dios, pero estamos siendo heredados nosotros. Y sin hacer testamento en público en ninguna parte, sin tener que llevárselo a un juez de la República para que lo resuelva. No. Los que lo vamos a resolver somos nosotros mismos si nos mantenemos firmes en la palabra, si nos permitimos firmes en la santidad y la fidelidad en Dios. Con solo que el último día, ya cuando Él nos llame, ya Él va a saber que, como dice el Salmo, hermosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Mucha gente piensa en la muerte, pero si le somos fieles y santos aquí al Señor, nosotros, si nos mantenemos en eso, esa muerte va a ser hermosa para el Señor. Y no tenemos de qué preocuparnos. A mí antes me daba un miedo todo eso. De que a dónde me iba a morir, cómo me iba a morir, de qué me iba a morir. Todo me daba vueltas. ¿Y quién me la quitó? El Señor con sus promesas. A mí no me preocupa ¿dónde va a ser? Yo sé que soy del Señor. Y si es ahora con más razón, porque yo no conozco mi futuro, Dios sí lo conoce. Pero mi futuro está puesto en la mirada en Dios, en Jesucristo, autor y consumador de mi fe. Entonces, si yo me mantengo, yo sé que mi futuro va a ser en la presencia de Dios. Y he visto muchos hijos de Dios morir de 100 años, 90, 95, y manifestando que está viendo al mismo Jesucristo donde lo está recibiendo. Y de pronto ya partió. Llegó el Espíritu
a la presencia de Dios. Y nos predestinó para ir al cielo. Y nos predestinó para que nosotros alabemos de la gloria de su gracia, como dice el versículo 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Esa palabra del Señor es para todos. Espero que el Señor cumpla el propósito en la palabra de que llegue a cada uno y que ustedes le hayan permitido recibirla, sembrarla en su espíritu y que la repasen hoy y que sigan creciendo en el Señor, porque tenemos un lugar especial donde vamos a ir y la seguridad de que Dios no le importa cómo lleguemos ni cómo estemos en este momento. Él sabe lo que cada uno tiene que mejorar. Él a mí me lo ha ido enseñando. Y cuando yo me siento en algo que no estoy bien, yo voy a la palabra. Y lo pongo, y a veces el mismo día el Señor me revela algo, o a los días. Él lo va a hacer, porque Él quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos sigamos adelante. Él quiere que la iglesia del Señor permanezca unida, permanezca unánime, juntos, en oración, en alabanza, en adoración, en todo. Pero que la palabra de Dios no se quede aquí, que la llevemos a donde nosotros vayamos. La primera oportunidad, hablarla, decirla. Hay mucha gente en la calle que no me conoce o no son de aquí, vienen de otros lugares a dar palabra en el parque. Un día pasé iba para el registro civil, entonces crucé el parque a las 9 de la mañana y había un señor solo en el kiosco. El más cercano estaba como a 30 metros sentado en los pollos esos de alrededor. Era la gente más cercana, que estoy casi seguro que no lo estaban oyendo. Porque después pasé por donde estaba un hermano que yo conozco en Cristo, hablando con unos que estaban ahí cerca, y él les estaba diciendo, no, es que seguro se estaban burlando. Entonces le decía, de esto no se puede uno burlar, y él le dio testimonio. Yo lo conozco a él, y yo creo que todos, bueno, los de Grecia aquí los conocemos, y él le decía, Dios me sacó a mí de eso, dice, y yo fui alcohólico, y yo fui esto, y yo llegué, yo le digo, mi hermanito, amén, yo también lo fui, y a mí también me sacó. Entonces hay gente que viene ahí a las 9 de la mañana, a veces es muy difícil, pero él estaba ahí predicando. Yo fui al registro civil, hice mi trámite y me devolví por el mismo lugar, y todavía estaba él solo ahí predicando, solo. Y eso es muy fácil predicar aquí. Yo sé que ustedes, tal vez no todos van a poner atención, y yo entiendo, pero en mi mente, en mi fe está que todos están poniendo no atención a mí, sino a la palabra del Señor. Pero aquí es muy fácil. Y ya no falta quien pasa por el frente y le grita una tontería. Y eso yo lo hice muchas veces, jovencillo, cuando empezaban a llegar aquí las iglesias cristianas a Grecia, que se tiraban a la calle con ese primer amor tan especial a predicar. Y yo era uno que les decía, ahí le salía uno con cosas. Yo era un adolescente. Y rapidito Dios me llevó a un lugar de esos. Y ellos fueron las primeras enseñanzas que iba yo oyendo para el día que llegué a recibir al Señor. Y yo le doy gracias a Dios por su palabra, porque su palabra siempre va a llegar si nosotros le permitimos que crezca en nuestro corazón y que fluya. Y otra manera de que crezca es compartiéndola con otros que quizás nunca han oído la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios,
y Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, por nosotros, tus hijos, por tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque cuando nadie nos volvía a ver siquiera, tú nos miraste, tú pusiste tu mirada en mí, y yo sé que en todos mis hermanos aquí, y nos diste tu mano, Señor, para levantarnos, para sacarnos de ese pozo de desesperación donde estábamos. Porque cualquier tipo de pecado, Señor, nos lleva a pozos de desesperación, como dice el Salmo 40. Pero tú lo hiciste a través de Jesucristo. Te despojaste de tu unigénito, del primogénito y tu unigénito, para que nosotros lo recibiéramos y que tú pudieras adoptarnos como tus hijos. Gracias, Señor, porque toda tu palabra es santa, es perfecta, es efectiva, es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Y todo eso yo lo he sentido en mi vida, Señor. Y hay que pasarlo, Señor, para que de verdad podamos darte gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho y lo que harás en nosotros. Porque nuestro futuro nunca va a terminar hasta que lleguemos a tu presencia. Y el camino es la palabra tuya, Señor. Como dice el Salmo 119, versículo 9. Lo dice para los jóvenes, pero lo aplicamos también para nosotros, los adultos mayores. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Señor, y yo me incluyo porque tú me rejuveneces cada día, aunque tenga ya la edad que tengo. Y para mí es esa palabra. Tú limpias mi camino, Señor. Y ese mismo salmo dice: lámpara a tus pies es mi palabra y lumbrera en tu camino. Y esa palabra yo la recibo, Señor, y no quiero apartarme de ella. Y te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos que me han escuchado esta tarde. Para que esa palabra, Señor, ellos estén como tierra fértil y la reciban. Y produzcan fruto abundante, Señor. No porque yo la dije, sino porque proviene de ti. Porque aquí está, Señor. Bendícelos, bendice los hogares de las personas que aquí están. Bendice a los hijos de las personas que aquí están, a los hijos de esas madres que hoy fueron homenajeadas aquí. Bendícelos. Bendice a los hijos de esas madres que están aquí. Guárdales, Dios. Cubre a esas madres, Señor, con tu gloria. Aviva el fuego del don de Dios con la imposición de tus manos, Señor, en la vida de cada una de esas madres y de los padres que estamos aquí. Avívanos, Señor. Aviva el fuego del don de Dios. Pon aceite en nuestra lámpara, Dios, porque a veces llegan tormentas que quieren apagar la lámpara. Necesitamos tu aceite, tu unción, Señor. Necesitamos levantarnos y resplandecer, Dios, en nuestros hogares, en nuestras familias, en el trabajo donde estemos, Señor, en la calle donde andemos. Necesitamos ser luz y debemos ser sal para dar palabra sazonada, sabrosa, espiritualmente al necesitado, Señor. Y por eso tú nos tienes aquí. Y por eso tú nos escogiste, Dios. Y por eso tú nos predestinaste, Señor, para que llevemos el mensaje. Gracias, Señor, porque nos ves limpios y puros. Nos ves santos y fieles. Gracias por escogernos. Gracias por predestinarnos. Gracias por bendecirnos con toda bendición espirituales en los lugares celestiales.
para hacer gloria de tu alabanza. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Llévanos en paz a nuestros hogares. Que podamos disfrutar este domingo hasta el final, Dios, cuando volvamos a nuestros lechos a dormir, Señor, a descansar. Y que el ángel de Jehová acampe en los hogares de nosotros en este día y en esta noche, en la madrugada, y nos guarde y nos proteja. Yo te doy gracias, Señor. Yo te alabo, yo te exalto y te glorifico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si lo cree, digan amén.